Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Mario Gómez Lizarazo, médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, y vamos a hablar de un tema muy importante en salud mental, que es los ejercicios taller y ejercicios de respiración y meditación en silencio. Es un tema que los orientales vienen hablando y advirtiendo de él hace más de 2000 años, pero acá en Occidente, más o menos desde los años 60, 1960 para acá, venimos estudiándolo y cada vez hay más evidencia y cada vez hay más, digamos, prácticas técnicas, incluso de psicoterapia, con alto impacto en salud, que son basadas en esto, como el mindfulness y otras técnicas. El Tao está siempre inactivo, pero no deja nada sin hacer. Tomado del Tao Te Ching de Lao Tse, poema 37, siempre se habla mucho en Oriente de la no acción, de la importancia de la no acción, del no hacer. El Dalai Lama, que es una de las grandes autoridades espirituales del budismo tibetano, mencionaba en un texto que se llama Carta Abierta a Occidente, decía palabras más, palabras menos, el hombre occidental en su loca carrera por producir y computir parece haber olvidado que el ocio es el supremo trabajo, dándonos a entender de que en esos verdaderos momentos de ocio donde realmente no estamos pendientes de nada, donde nuestra mente no está distraída con nada, que es muy difícil en el mundo actual, porque siempre tenemos 1000 distracciones, la calle, los ruidos, el ambiente, el televisor, el celular, la tablet, el computador, las revistas, los periódicos, etc. Tener momentos de ocio es muy difícil, pero es muy importante buscarlos, porque en esos momentos de ocio es donde justamente nos llegamos como a lo más profundo de nosotros mismos y logramos calmar un poco la mente y hacernos las preguntas fundamentales de la vida. Preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué es lo que queremos de la vida, etc. Para empezar a hablar de un tema como con el pie derecho, siempre es muy importante empezar definiéndolo muy bien para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Definir respiración es difícil, también definir meditación, pero vamos a intentar unas definiciones básicas en este contexto, al menos para poder lograr, digamos, introducirnos de manera adecuada en el tema. La respiración como función biológica de los seres vivos, por la que se absorbe oxígeno disuelto en aire o agua, expulsan dióxido de carbono para mantener las funciones vitales. Definición básica de diccionario. Los sabios hindúes sostenían, digamos, avanzando en el tema de la respiración, que reteniendo el aire después de la expiración, retención con pulmones llenos, los sentimientos pueden ser reducidos y hasta inhibidos por completo. De la mano de los sentimientos, lógicamente, van las emociones. Y que haciendo una pausa después de la expiración, retención con pulmones vacíos, la tensión cerebral puede bajar hasta llegar a un estado de relajación profunda. Según Patanjali, que es un sabio hindú antiguo, el control de los pensamientos y las emociones están estrechamente vinculados con el control de la respiración. La respiración, siguiendo con las definiciones y profundizando en el tema, se asocia con el nivel de energía de la persona y el bloqueo emocional. La falta de aire disminuye la energía del cuerpo, por lo que es importante potenciar una respiración plena y profunda, del mismo modo que las personas bloquean su respiración frente a conflictos emocionales contrayendo el abdomen. En biología, en fisiología, en medicina hemos aprendido que el famoso ciclo de Krebs, que es la producción de energía interna o de ATP en el organismo, ¿cierto? Es un ciclo totalmente eficiente en presencia de oxígeno, en presencia de respiración, y es totalmente ineficiente sin oxígeno. El oxígeno es fundamental para la vida y es de las fuentes principales, si no la fuente principal de vida, ¿cierto? De hecho, cuando se mide en espirometría, en neumología y todo eso, digamos, la máxima expiración se le llama capacidad vital, ¿cierto? En medicina y en fisiología. Es tan importante el oxígeno que es literalmente, digamos, relacionado totalmente con el estar vivos. El pranayama es control, es la regulación ayana de la energía o aire vital prana, mediante diversas prácticas de respiración. Su función es calmar la mente, generar energía, fortalecer los pulmones y aumentar la capacidad y la resistencia. Los pranayamas son una serie de ejercicios de respiración que se utilizan mucho en prácticas orientales, sobre todo hindúes, y del yoga. El yoga
Generalmente no todos lo asociamos con la India, pero no es, hoy en día es propiedad de la humanidad, pero ha sido muy desarrollado en países como el Tíbet, como Mongolia, como Bután, ¿cierto? Como Japón, como China, no únicamente, digamos, en la India, ¿sí? Entonces hay una serie de ejercicios de respiración que son muchos, en los cuales se utiliza como el control de la respiración con diferentes ejercicios. Hoy vamos a introducir algunos de los más básicos, pero de los más importantes, para aprender también a regular y a manejar con la energía interna y las emociones. La respiración es tan importante que con diversas técnicas de respiración, tanto en Oriente como en Occidente, se han manejado un montón de prácticas y de técnicas, incluso como métodos de terapia y de sanación. Hay algunos de los que se puede mencionar. El método buteico o técnica buteico de la respiración es una forma de medicina alternativa o terapia física que propone el uso de ejercicios respiratorios como tratamientos para el asma y otras enfermedades. El método recibe su nombre del doctor ucraniano Konstantin Buteyko, que empezó a formular sus principios en la década de los 50. Se basa en la hipótesis de que numerosas enfermedades, incluyendo el asma, están causadas por la hiperventilación crónica o por no saber respirar profundamente. Este método trata de reeducar la frecuencia respiratoria para corregir la hiperventilación y reducir la cantidad de aire inhalado. Además, se centra en la respiración nasal, la relajación y la reeducación respiratoria al introducir y alargar los llamados pausas de control antes de la inhalación. Entonces, de alguna manera, diciéndolo coloquialmente, es como aprender a jugar con los ritmos y los ciclos respiratorios, pero haciéndolos de manera cíclica y coordinada, buscando una mayor profundidad en la respiración, una mayor oxigenación general. Al tener mayor oxigenación general hay mayor oxigenación cerebral. Al haber mayor oxigenación cerebral, cortical y límbica, lógicamente hay mayor control emocional, hay mayor regulación del comportamiento y hay más energía general, y todo eso redunda en mayor calma y en mayor paz mental. La respiración, siguiendo con las definiciones, podemos también entenderla como una función vital y fisiológica, como una fuente de energía o la capacidad vital que decíamos ahora, ¿sí? Como una fuente de vida, como una forma de conexión, como una forma de regularse y resistir, como una forma de autocontrol y relajación. De hecho, hay una frase que dicen los famosos queros de los Andes suramericanos, países sobre todo todavía existen queros que son como los grandes chamanes, abuelos sabios antiguos, todavía están en países como Perú y Bolivia principalmente, uno que otro en Chile, ¿cierto? Hay una frase de ellos antiguas que dice: eres tu respiración. O sea, es tan importante respirar y saber respirar que la respiración incluso puede definirte como ser humano y como persona. Es una cosa que a veces nosotros no pensamos mucho y no lo hacemos muy consciente, sí, y pensamos que como que uno simplemente respira automáticamente y ya, y que todos como que sabemos respirar bien y que siempre respiramos bien, pero eso no es así. Sí, y este es un llamado para que tengamos más atención en la respiración, en la forma como la regulamos y la forma como aprendemos a manejarla. Hay muchas formas de respiración o de ejercicios de respiración, pero vamos a hacer algunos ejercicios básicos que básicamente es como una introducción a una buena respiración, ¿sí? Y esa introducción a esa buena respiración, recordemos ahorita, lo hablábamos un poquito, que cómo respiremos depende mucho cómo esté nuestra energía general. La respiración está influida por cosas tan importantes como la postura, como digamos, el orificio del cuerpo que utilicemos, el grado de energía que utilicemos. Puede ser influida incluso por el ambiente, sí, pero básicamente el factor más determinante es la forma como nosotros logremos hacer. La respiración nasal y ventral, o llamada también la respiración abdominal, es la respiración más eficiente que existe, o la respiración básica, ¿cierto? La respiración nasal abdominal, hablando coloquialmente, es la respiración, digamos, que se hace desde el vientre, ¿sí? Y esa respiración, hablando también coloquialmente, es como respirar con la barriga, sacando barriga, ¿sí? A nosotros nos han enseñado y nos han dicho que nosotros, si ustedes observan, los bebés incluso nacen respirando así, abdominalmente, respiran con la barriga o respiran con el abdomen, porque es la respiración más eficiente que existe. Un poquito lo podemos observar acá gráficamente, ¿cierto? Si
Si por acá tenemos el diafragma, que es como la base del pulmón, los pulmones podemos, digamos, asimilarlos como a dos tanquecitos de oxígeno. De esos dos tanquecitos de oxígeno, la base de ese tanquecito sería acá en el diafragma, más o menos donde está la mano mía de abajo, y la punta de ese tanquecito es ligeramente superior a la clavícula, como más o menos por acá. Esa es como la capacidad, digamos, respiratoria o de ese tanquecito de oxígeno. Cuando yo respiro con el tórax, subo, digamos, el diafragma, meto las vísceras en el tórax y disminuye mi capacidad, digamos, de ese tanque de oxígeno. Observemos la misma respiración, pero respirando desde el abdomen. Ahí está la posición neutra otra vez, respiro desde el abdomen, o sea, sacando barriga. Inmediatamente la capacidad pulmonar total se aumenta mucho. Esta capacidad frente a esta, ¿cierto? Hay una diferencia importante en volumen total respiratorio, es casi el doble del volumen total de oxígeno con el mismo esfuerzo respiratorio. Entonces la respiración torácica es muy ineficiente, la respiración abdominal o ventral es muy eficiente. De hecho, la forma de respirar abdominal o ventralmente es la forma como se entrenan los buzos, los nadadores, los deportistas de alto rendimiento. Lo primero que aprenden es a respirar abdominalmente. Los cantantes, los locutores, los actores, como digo, la forma en que respiran los bebés, es la respiración más eficiente que existe, la respiración nasal y ventral, porque dicho sea de paso, para respirar se hizo la nariz, por eso tiene la forma que tiene, por eso tiene dos orificios, tiene mucosidades, vellosidades, cavidades especiales, para regular el flujo de aire y de oxígeno, para calentar el aire, por ejemplo, para ayudar a que se obtenga de una mejor manera más eficiente el oxígeno. Que uno pueda respirar por la boca es como una forma, digamos, de salida de emergencia, ¿cierto? Como respirar es tan importante, si se me obstruye la nariz por cualquier razón, pues ahí tengo la boca de salida de emergencia, pero la boca no se hizo para respirar. De hecho, las personas que empiezan a respirar cíclicamente con la boca empiezan a tener problemas y enfermedades, se llaman los respiradores orales, y tienen problemas importantes de infecciones, de dificultades respiratorias, favorece más que haya hiperventilación, que haya más asma, más hiperreactividad de la vía aérea, etc. Entonces, para respirar se hizo la nariz, y la respiración más eficiente debe ser desde la nariz y sacando barriga, hablando coloquialmente. Lo llaman respiración nasal y ventral, justamente por lo que les acabo de hablar de la capacidad respiratoria y de la eficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, para utilizar una buena respiración, hacer una buena respiración básica, es un ejercicio que podemos hacer todos, incluso en una silla, ¿cierto? Que por ejemplo esta silla aparentemente es muy cómoda, pero normalmente no es tan cómoda porque tiene el espaldar hacia atrás, entonces nos hace pendular la espalda y es un poco baja, por lo tanto no permite a veces regular muy bien la columna, pero la podemos utilizar, esta silla o cualquier otra, o sea, eso se puede hacer en cualquier parte. Estos ejercicios es uno de los objetivos de esta conferencia, mostrar cómo los ejercicios de respiración en silencio y de meditación se pueden hacer en cualquier parte, en una sala de espera, en un avión, en una terminal, cuando estoy en una oficina, en un consultorio, etc. ¿Sí? Entonces, lo primero, posición corporal cómoda y simétrica. Es todas estas, la mayoría o casi todas, si no todas las recomendaciones que estamos mostrando ahí, son para alinear la columna y para tener, digamos, una mayor eficiencia de ese tanquecito de oxígeno que es el pulmón, ¿cierto? Entonces, una posición corporal cómoda y simétrica, eso me empieza a alinear la columna, entre la columna esté más alineada y más como en posición, digámoslo así, neutra y relajada, pero a la vez digamos, recta, tengo mayor capacidad y mayor fluidez en la respiración. La espalda debe ser recta sin espaldar, porque lo decíamos ahorita, en todas estas sillas o eso, cuando uno utiliza el espaldar, por ejemplo, yo lo utilizo acá, inmediatamente pendulo mi columna, o sea, mi columna no sale de la posición fisiológica normal y neutra y se dobla o tiene una posición antinatural, y eso me va a generar, primero, menor capacidad respiratoria. Pues mire, yo intento respirar profundamente así y va a ser muy difícil y no voy a tener ni la mitad de mi capacidad, mientras que si estoy así recto, ¿cierto? Y sin espaldar, y sacando la barriga, voy a tener al máximo mi capacidad respiratoria. La inspiración y la expiración debe ser solo por la nariz. Insisto en que la nariz se hizo para respirar y uno debe respirar siempre por la nariz. La lengua debe estar conectada al paladar. Esas son todas instrucciones como para mejorar, por ejemplo, en este caso, subir la laringe y la faringe y lograr que el aire
vaya directamente a la vía respiratoria y no se vaya para el abdomen o para el estómago, que ahí no lo necesitamos y el organismo no lo utiliza bien ahí. Entonces la lengua debe estar conectada al paladar como a la raíz de los dientes superiores de manera suave pero firme. Despacio y profundo, debe haber ausencia de sonido. Cuando la respiración suena, ya es una respiración ruda, es una respiración, digamos, no tan fisiológica, no tan profunda. La voy a poner a sonar para ejemplos de la demostración. Si yo hago esto, ya no estoy respirando tan profundo y estoy forzando un poco mi organismo. Diferente a esto, no lo vamos a ver sonar, pero observen mi vientre un poco cómo crece y cómo baja mi diafragma. Utilizando al máximo, ¿cierto? Ausencia de sonido, al inspirar y expandir el abdomen debe bajar el diafragma, o sea, debemos entrenarnos, hablando coloquialmente, en sacar barriga, para que al sacar la barriga o al sacar el abdomen, eso, digamos, saca todas las vísceras abdominales y jale el diafragma hacia abajo y hace que se expanda al máximo mi capacidad pulmonar y respiratoria. Aprender y entrenarse en usar la máxima capacidad de expansión pulmonar máxima. Muchas veces solamente, hay muchos autores que lo dicen y yo lo he experimentado en momentos de alta tensión, de alto estrés, de alta tensión emocional. Si usted se acuerda de respirar y solamente logra respirar 1 o 2 veces de manera profunda, sacando el abdomen, poniendo su espalda recta, respirando por la nariz y utilizando al máximo su capacidad respiratoria, solamente con 2 o 3 respiraciones que usted logre hacer, inmediatamente baja el tono emocional, inmediatamente aumenta la oxigenación cortical y cerebral, y aumenta como el control y la relajación. Al expirar se debe hundir el abdomen y subir el diafragma, y lo voy a hacer como así rápidamente. Se debe aprender a entrenarse en usar la máxima capacidad, y se puede usar varios ciclos. El ciclo de 1-1, los ciclos son como jugando, digámoslo así como decíamos ahora, o trabajando con los ritmos respiratorios. 1-1, inspiración, expiración, algo como esto. Lo voy a poner a sonar por la demostración, pero no debe sonar. Inspiración, expiración, 1-1. Observen cómo sale y cómo entra el abdomen. Ese ritmo de 1-1 ya me mejora la respiración, me mejora la oxigenación, ¿cierto? Es un ejercicio básico inicial y que se puede hacer en cualquier parte, pero si yo le empiezo a introducir otros elementos, llega a ser mucho más interesante y tiene mucho mayor impacto, ¿sí? Como los ejercicios de los 3-8. Es como si la respiración fuera un triángulo acá. Aquí ya no es una línea que sube y baja, sí, no es como un yo-yo, sino que ya es un triángulo. Los 3-8 significa cuento hasta 8 despacio, tomando aire, cuento hasta 8 despacio, reteniendo, y cuento hasta 8 despacio, botando. Después vuelvo a contar hasta 8 despacio, inhalando, hasta 8 despacio, reteniendo, y hasta 8 despacio, expirando o botando el aire, ¿sí? Observémoslo, y lo voy a contar con mis manos, como los 8, para que observen cómo lo podemos hacer. Sí, observen, voy a poner a sonar la respiración por efectos de la demostración, pero insisto, la respiración adecuada no debe sonar porque debe ser muy profunda y muy lenta. Entonces vamos con los 3-8. Hasta 8 despacio tomando aire, hasta 8 despacio reteniendo, hasta 8 despacio expirando. Eso ya me empieza a generar, si ustedes pueden seguir el ejercicio y empezarlo a hacer de en donde estén, se lo recomiendo para que lo empiecen a introyectar y aprender. Nos empieza a generar ya de entrada como ciertos de relajación. La tensión muscular empieza a bajar, empiezo a mejorar la postura, empieza a haber más calma, empieza a haber más control emocional, muchos cambios a raíz de que oxigeno mucho mejor mi organismo y expiro o boto de manera mucho más eficiente las toxinas de mi metabolismo, ¿sí?
el uso de los 4/7 es otro parte del taller, que entonces aquí ya utilizo la respiración no como un triángulo, sino como un cuadrado. Cuento hasta 7 despacio tomando aire, hasta 7 despacio reteniendo, hasta 7 despacio expirando, botando el aire, y hasta 7 despacio reteniendo el aliento antes de volver a inspirar, antes de volver a tomar aire. 7 despacio tomando aire, 7 despacio reteniendo, 7 despacio botando aire, 7 despacio conteniéndome antes de volver a expirar, ¿cierto? Entonces, como les digo, eso ya son pranayamas o ejercicios de respiración o ritmos respiratorios diferentes que nos empiezan a generar un montón de mayor control emocional, un montón de mayor relajación y mucha más profundidad. Entonces vamos a hacerlo los 4/7. Observen cómo cuento con mis dedos nuevamente. Voy a ponerlo a sonar por efectos de la demostración. Hasta 7 despacio tomando aire, hasta 7 despacio reteniendo, hasta 7 despacio expirando y hasta 7 despacio controlando el aliento antes de volver a tomar aire. Esos son los 4/7. Entonces ya tenemos ahí como unos principios básicos de respiración básica, primero nasal y ventral, y algunos ejercicios básicos que les recomiendo hacer a todos. Esto los puedo hacer uno en 2, en 3 minutos, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿cierto? Y con eso solo empieza mejor, con estos ejercicios nada más empieza a mejorar la oxigenación, la relajación muscular, la mejor postura, mayor calma, mayor control emocional, ¿cierto? Y mayor energía general, redundando en mayor paz. Esto se ha trabajado mucho desde Oriente, como lo decíamos, muchas de las prácticas de yoga, ¿cierto? O de pranayamas, hablan de los canales, digamos, por donde circula el prana, que es la energía vital, o sea, uno no respira solo aire, sino que respira, digamos, oxígeno y otros iones que son muy importantes para el metabolismo, y lo que ya han llamado prana en el hinduismo, ki en japonés, chi en chino, neuma en griego, ¿cierto? Soma en romano, en latín, estamos hablando de lo mismo, es la capacidad vital, ¿cierto? ¿Cierto? Y esa capacidad vital tiene unos canales de energía que se ha trabajado mucho en ciencias como la acupuntura, y esos canales de energía, entonces, digamos que se regulan mucho mejor con la regulación de la respiración. Entonces ahí es una gráfica clara donde habla de los famosos chakras, que los chakras son como los centros básicos de regulación de esa energía vital y que tienen diferentes canales. Hoy en día, por ejemplo, hasta en la medicina occidental, en muchos libros de anestesia, por ejemplo, hay capítulos enteros de acupuntura, porque la acupuntura es excelente para manejar el dolor, para anestesiar, pero también se ha visto que puede servir para la inflamación y para muchas otras cosas. Es una ciencia milenaria también. No digamos que el único conocimiento médico o científico en salud válido no es el occidental o el de la medicina, digamos, alopática o que conocemos tradicionalmente, sino que hay muchos conocimientos muy importantes y que han trascendido por milenios. Por lo tanto, es muy importante que los aprovechemos, y si los complementamos, pues lógicamente vamos a tener una salud general mucho mejor. Esta es una gráfica de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cierto? Que es el pico más alto de Colombia, uno de los picos más altos de los Andes, y es un lugar absolutamente mágico, entre otras cosas, porque es la altura litoral más alta del mundo, es un macizo montañoso, ¿sí? Y los indígenas también tienen muchas prácticas de respiración.
Vamos a pasar entonces a hablar de la meditación. Uno muchas veces, me pasó a mí, no sé si a muchos de ustedes les pasa o les ha pasado, cuando habla de respiración profunda en silencio y meditación, uno siente o piensa que está hablando de lo mismo. Pues claramente no son lo mismo, sí, son dos técnicas diferentes que se complementan y se relacionan, pero no son lo mismo, ¿sí? La meditación incluso termina siendo mucho más difícil para la mayoría de nosotros los occidentales, que somos tan inquietos, tan activos, tan distraídos, si se quiere la palabra. Pero entonces, si la meditación es muy difícil, podemos intentar y arrancar con la respiración. La respiración sí es mucho más fácil, y si introducimos primero en nuestra práctica la respiración y después lo complementamos con la meditación, claramente las dos cosas se van a complementar y voy a tener mucha más salud general. Como les digo, cada vez hay más evidencia científica desde los años 60 para acá en un montón de patologías físicas y mentales de estos ejercicios. Sirven muchísimo y aportan muchísimo en casos de depresión, de trastornos de pánico, de trastornos de ansiedad, para manejo del estrés, para manejo del dolor crónico, para el manejo del insomnio, entre muchas otras cosas, ¿sí? Vamos a definir entonces meditación para tratar de entrar con el pie derecho también con este tema. La meditación, pues hay tratados enteros sobre esto, pero podemos intentar algunas definiciones básicas. La meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico, como reconocer mentalmente un contenido, ¿sí? O para otras cosas sin sentirse identificado con ese contenido, o como un fin en sí mismo. Sí, es digamos, una definición básica también de diccionario, ¿sí? El término meditación se refiere a un amplio espectro de prácticas que incluyen técnicas diseñadas para promover la relajación, construir energía interna o fuerza de vida, ki, chi, prana, neuma, soma, desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad y perdón. Básicamente la meditación nos ayuda a acercarnos y muchas veces a conseguir estados de paz mental, que justamente es tal vez de lo que más nos falta en el mundo actual. Es muy interesante en este tema de la paz mental y asociado a la meditación, una anécdota de alguna vez eso salió en alguno de estos programas, si mal no estoy, de Nat Geo, entrevistando a un ciudadano tibetano, le decían que si él se encontrara la lámpara de Aladino y tuviera 3 deseos ilimitados, el que pedía, y él dijo que no necesitaba 3, que necesitaba solo 2 deseos. Y le dijeron, ¿cuáles? Y dijo, paz mental y un trabajo en el que pueda servir a otros. No más, ¿cierto? A mí me parece una respuesta absolutamente profunda y es una reflexión muy grande para nosotros los occidentales, que, como diría el Dalai Lama, en nuestra loca carrera por producir, competir y por sentirnos útiles y productivos, olvidamos que el ocio es el supremo trabajo. El término meditación se refiere a un amplio, ya lo hablamos, una forma particularmente ambiciosa de meditación. Tiene como fin conseguir sostener la concentración en un punto sin esfuerzo, enfocando o habilitar en su practicante un estado de bienestar en cualquier actividad de la vida, ¿cierto? También son prácticas de cómo entrenamos nuestra mente, y al entrenar y regular nuestra mente, regulamos también nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nos enfocamos mejor, tenemos mayor atención, tenemos, digamos, mayor efectividad en todo lo que hacemos, porque estamos aquí y ahora concentrados en todo lo que estamos haciendo y practicando, y eso nos hace tener una vida mucho más tranquila y, como les decía ahorita, aproximarnos a la paz mental y a la tranquilidad. Meditación, siguiendo con las definiciones, meditación como pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien, ¿sí? La meditación básica, digamos que es un fin en sí misma, como decíamos ahorita, para lograr mayor bienestar, por decirlo de alguna manera. Pero ya la meditación, después de entender y practicar la meditación básica, se puede utilizar para un montón de cosas, entre ellas para reflexionar y profundizar cualquier tema, para conocerse mejor a sí mismo, para aprender a cómo funciona nuestro organismo y nuestra propia mente. También la podemos utilizar para profundizar en algún tema en especial o en alguna emoción o sentimiento en especial que queramos entender y manejar mejor internamente. La meditación de la compasión, ese es uno de los temas sugeridos por muchas de las escuelas de meditación en el mundo, sobre todo las escuelas orientales y tibetanas. Es un entrenamiento mental tibetano budista en el que se le pide a la persona que examine por qué se siente de cierta forma cerca de alguien, y entonces estamos hablando de alguien, digamos, que a uno le cae mal o con el cual ha tenido encuentros o que no se ha sentido uno bien con esa persona.
y desarrolle sentimientos de amor y empatía por esa de esa persona inicialmente, después por personas parecidas, y si usted lo medita y lo practica constantemente, ese sentimiento aumentará apenas se adquiere experiencia hasta incluir a alguien que normalmente le desagrada. O sea, puedo empezar con alguien que me agrada mucho y terminar con alguien que me desagrada, o cuando ya estoy entrenado, empezar directamente con alguien que me desagrada, y lógicamente al yo tener menor vinculación negativa con otras personas, otros seres, voy a tener mayor paz mental, más tranquilidad, y voy a estar enganchado en menos problemas, voy a tener menos estrés, menos tensión muscular, mayor oxigenación, mayor relajación y obviamente mucha más salud física y mental, ¿cierto? Esto pareciera una cosa muy sencilla, o como un juego de niños, o como si juntamos esto frente a un tratado, digámoslo así, de patología médica, esto nos parece una estupidez. Realmente no lo es, ¿cierto? Los orientales, parte de lo que tratan de señalarlos es que en lo simple muchas veces está lo más importante. Nosotros a veces nos complicamos demasiado, y al complicar demasiado deseamos demasiadas cosas y complicamos demasiado nuestra vida, y desde ahí empiezan generaciones de muchos de los trastornos emocionales, mentales e incluso físicos. Otras formas de meditación, ¿no? Siguiendo, pues, como entendiendo mejor el tema de la meditación y profundizar. La meditación como una forma de conocerse a sí mismo. Al estar en silencio o tener momentos y minutos de silencio conmigo mismo, lógicamente puedo entenderme mejor, conocerme mejor, mis cosas positivas, mis cosas negativas, mis emociones, y a medida que yo me identifico más y me apropio, parafraseando a Carl Jung, de mi propia sombra, pues más puedo entenderme y más puedo trascender, y lógicamente voy a ser un ser humano mejor y un ser humano más sano y con mayor paz, ¿sí? Con forma de autorreflexión, como una forma de mirar dentro de sí, como una forma de conocer la naturaleza de la mente y las emociones. Hay algunos autores y algunas filosofías de la antigüedad, de la sabiduría antigua, que dicen cosas tan importantes. Este es el primer principio, los 7 principios herméticos del Kybalión de Hermes Trismegisto, que dice: todo es mente, el universo es mental. Y esta afirmación, que es una afirmación milenaria de hace más de 3000 años, se ha empezado a corroborar por estudios de neurociencias, por neurocientíficos tan importantes como Rodolfo Ginás, hablar de que, cierto, que básicamente la mente, él lo equipara mucho al cerebro, como en su libro El cerebro y el mito del yo. La mente y el cerebro, que van de la mano, son los que definen básicamente la vida, incluso el universo. Pues esta es una silla, y es silla, y la vemos como silla porque mentalmente es una construcción, no porque realmente sea algo como que tenga una existencia en sí misma o inherente en sí mismo. Son cosas que apenas empezamos a comprender en neurociencias, pero que milenariamente ya se han adaptado. Entonces la meditación es una forma de cómo funciona la mente, y obviamente si conozco la naturaleza de la mente, pues básicamente tengo el principio de la sabiduría por ahí. La meditación como una forma de mejorar el estrés y la salud física y mental, ahí es donde se utiliza mucho el famoso mindfulness, que ahorita, digamos, por decirlo de alguna manera, está de moda, pero es muy interesante que esté de moda porque se ha visto que es una técnica que sirve y es efectiva y tiene impacto de largo plazo en en trastornos tan importantes como los trastornos de la personalidad, como los trastornos de la conducta, como los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, etc. ¿Sí? La meditación como una forma de conectarse con la esencia. Básicamente, muchos de los sabios antiguos hablan de que si nos conectamos con esa esencia interna, con esa chispa divina, con el inconsciente colectivo, con el inconsciente profundo, con la sombra, con el yo interior, formas diferentes de llamar a lo mismo, pues cuando realmente nos conocemos y cuando realmente podemos ser sabios. La meditación nos puede aproximar, nos puede abrir el camino para llegar hacia allá. La meditación como una forma de despertar o de conectarse con lo que le decíamos ahorita, la conexión con la esencia interna, que lo han llamado el Cristo interno o el Buda interno, o la conexión con el yo soy, que es como el maestro interno, la sabiduría interna, el ángel de la guarda, el sabio interno, el Dios interno, como ustedes lo quieran llamar. Hay muchas formas entonces de meditación, perfectamente pueden ser más de 100, no he conocido hasta ahora, pues yo he sido un gomoso del tema, un estudioso del tema hace por ahí un poco más de 20 años, no conozco ningún tratado que se haya dado el trabajo de contar cuántas formas de meditar y cuántas técnicas existen en el mundo, pero claramente son perfectamente más de 100.
Entonces hay muchas formas de meditación y a veces no es tan importante cuál es la técnica. Hablar de meditación es parecido como cuando uno habla de ejercicio físico aeróbico. Muchas veces no es tan importante el tipo de ejercicio aeróbico que usted haga, lo importante es que se ejercite. Que si es más importante, no sé, la natación, o el atletismo, o el yoga, o el voleibol, o el fútbol, todos pueden servir desde que se hagan con técnica, con los cuidados, el calentamiento y el estiramiento adecuado, o todos pueden ser perjudiciales si se hacen mal hechos. ¿Sí? De alguna manera la meditación es parecida, o sea, cualquier técnica finalmente puede servir. De todas maneras, siempre ser más recomendable por experiencia las técnicas que tienen como silencio interno, o sea, que son ejercicios en silencio, porque son las que más apuntan a todos los objetivos que hemos venido hablando y que vamos a hablar, pero lo importante no es tanto que haga X o Y técnica, sino que lo haga. Otra cosa muy importante de hablar es que la meditación es muy inspirada en técnicas y en filosofías orientales, incluso en religiones orientales, como el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el shintoísmo, pero no es un tema religioso, hay que desligarlo de eso y es muy importante que nos desmarquemos de eso. Si yo estoy meditando, entonces estoy traicionando a mi fe católica y entonces soy pecador, no. La meditación en sí y los ejercicios de respiración son técnicas en sí mismas, son técnicas, digámoslo así, como una especie de gimnasia psicofísica, que está desligada de cualquier creencia. Ya si yo le quiero poner un apellido, una creencia antes o después, eso ya es otro problema y es un tema ya muy personal. Pero estos como tales son técnicas que sirven, es algo lo mismo que algo así como el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio físico es muy similar como les decía. Entonces, en una introducción a una buena meditación básica, yo les voy a enseñar de una técnica, es una técnica depurada y revisada por varios maestros de meditación, tanto occidentales como orientales, pero no es la técnica o la verdad acabada en lo absoluto, ni agota el tema tampoco. Simplemente es una buena técnica de meditación básica que nos sirve mucho para personas como nosotros en Occidente. Es una técnica que incluso la he practicado hace mucho tiempo y la he revisado con varios maestros. Uno debe entrenarse hasta llegar a mínimo 15 minutos diarios, que es como el promedio de mayor impacto. Como cualquier práctica, digamos, de estilo de vida saludable, lo que mayor impacto tiene a mediano o largo plazo es lograr como la habituación, es lograr hacerlo constante, ¿sí? Si yo no lo hago constante y no logro hacerlo sistemático y constante, pues no voy a tener un mayor impacto. Es como el que hace ejercicio físico una vez al mes, eso realmente no tiene ningún impacto relevante en su salud. Hasta puede ser peligroso por falta de entrenamiento. Pero en cambio, si usted logra meditar constantemente todos los días, lo mismo, si el que medita una vez al mes, eso no tiene mayor impacto en su salud, pero el que lo logra hacer constantemente, eso va a tener un impacto grandísimo en su salud física y mental. Hay estudios que han demostrado incluso que las personas que meditan constantemente durante meses logran hacer cambios en la fisiología cerebral e incluso en el volumen y el tamaño de la masa encefálica, ¿cierto? Mejorando entonces, lógicamente, el volumen y el tamaño de la corteza, mejorando un montón de funciones como el mayor control atencional, mayor concentración, mayor memoria, mayor capacidad de aprendizaje, mayor regulación emocional, profundización y mejoría del sueño, etc. Tiene muchos beneficios, pero para que tenga esos beneficios es muy importante volverlo un hábito, como un hábito de vida. Yo lo equiparo mucho, es como cepillarse los dientes, ¿cierto? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que si nos cepillamos los dientes, eso es un factor de calidad de vida y de salud, pero si algún día nos salimos sin cepillar los dientes, pues no nos vamos a morir y no es una cosa indispensable e inmediata para la vida, en lo absoluto. Pero si logramos hacerlo, va a ser una cosa de alta calidad de vida y de salud. Más o menos es la meditación. Si no lo hacemos, pues no nos vamos a morir o en forma inmediata no va a tener un impacto. Pero si logramos hacerlo, va a ser una cosa que nos va a dar mucha calidad de vida y mucha salud a mediano o largo plazo. No existe una sobredosis ni exceso de tiempo o de frecuencia, todo lo que se necesite. Eso es muy importante saberlo. O sea, si yo estoy engomado, estoy contento meditando, hay gente que medita incluso por días. Pero digamos que para nosotros, si alguna vez medito 1 o 2 horas, perfecto, pero si tiene un mínimo para que tenga un impacto importante, que son 15 minutos diarios. Las mejores técnicas son las que se hacen en silencio, como ya veníamos diciéndolo, sí, porque son las que nos permiten como mayor calma mental y mayor profundidad mental. Hay muchos ejercicios de meditación guiada, o incluso que son inicialmente de relajación y que a veces son de meditación o de retroalimentación, o lo que han llamado biofeedback, ¿cierto? Que son muy importantes y sirven también, pero no reemplazan del todo los ejercicios de respiración y meditación en silencio. Evidencia de efectividad en diversos trastornos físicos y mentales, ya lo veníamos diciendo, volverlo un hábito de vida, desmitificar y desligarlo de las religiones
y simplificar el método y la práctica. Sí, de alguna manera yo he tenido la oportunidad de estar perfectamente con más de 20 buenos maestros de meditación en muchas partes del mundo, y básicamente lo que ellos todos están de acuerdo en una cosa, y dicen, ve, si tu método de meditación es simple y práctico, es un buen método. Si tu método es muy complejo, te introduce en muchas filosofías o en muchas cosas que incluso te confunden la mente, tal vez no sea un buen método. Entonces, algunas, digamos, recomendaciones. Solamente siguiendo estas 6 recomendaciones ya estamos meditando. O sea, realmente no es tan difícil. Yo acepto que volverlo un hábito de vida y practicarlo con regularidad sí termina siendo muy difícil, pero el método como tal, si observamos estas recomendaciones, son cosas muy básicas y muy prácticas que están al alcance prácticamente de todas las personas. Y la única razón para no hacerlo es no querer hacerlo, no tener la voluntad de generar el hábito, pero uno observa estas recomendaciones y no es para nada difícil. Buscar un ambiente tranquilo, y lo pongo entre paréntesis, no indispensable, porque cuando usted se entrena como meditador y cuando aprende a meditar bien, lo puede hacer en cualquier parte, como les digo, hasta en un bus, en un avión, en un vuelo nacional o internacional, en una sala de espera, en la sala de la casa, en un baño. Usted se entrena muy bien, lo puede hacer en cualquier parte, ¿cierto? Pero es deseable, y sobre todo mientras uno se entrena y aprende un poco más, que sea en un ambiente tranquilo. La posición debe ser corporal cómoda, pero con espalda recta sin espaldar, nuevamente aquí para alinear la columna y alinear como todos esos elementos fisiológicos que hablábamos ahorita de la respiración. Sí es importante que sea con espalda recta y sin espaldar, porque hay algunas técnicas de meditación, incluso yo llegué a aprender y a enseñar algunas técnicas que decía, tome la posición en que usted más se sienta cómodo, si quiere hacerlo acostado, si quiere hacerlo de lado, también se puede, pero lo que pasa es que cuando uno se pone demasiado cómodo o acostado, pues primero no utiliza completamente bien la respiración, no tiene una postura fisiológica, entonces pueden haber molestias por mala postura. Y segundo, usted tiende a relajarse mucho y perfectamente se puede dormir o obnubilar, pues a tener como un estado, digamos, de ensoñación. Uno no medita para ensoñar, uno no medita para dormir, uno medita para calmar la mente y para lograr, digamos, mayor conciencia, o lograr una palabra, digamos, de oriental japonesa, que es el satori, que es el lograr estar aquí y ahora, estar presente, ¿sí? Hay muchos, incluso neurocientíficos, que han trabajado en esto, ¿cierto? Como Francisco Varela, por ejemplo, que es un chileno que fue premio Nobel, biólogo molecular, neurocientífico, que trabajó mucho también con meditación. Hay un libro en texto de él que se lo recomiendo, que se llama De cuerpo presente, o se ha traducido también como En cuerpo presente, ¿cierto? Que lo publicó en inglés. Es como aprender a estar presente aquí y ahora, que nosotros aparentemente estamos presentes, pero si somos conscientes y nos observamos bien, el 80% del tiempo no estamos presentes. Aparentemente estamos en una clase, o estamos en un trabajo, o estamos incluso con un paciente, pero realmente estamos pensando que tenemos hambre, que tenemos frío, que me está tallando el zapato, que tengo pereza. 70%, 80% del tiempo no estamos presentes. Los entrenamientos en meditación son para aprender a estar aquí y ahora, entonces es importante la espalda recta sin espaldar, respiración nasal y ventral, un poco parecido, o sea, ahí tomamos parte de lo que ya trabajamos ahorita en el taller de respiración. La respiración debe ser por la nariz y desde el vientre, porque es la respiración más eficiente que existe. O sea, ojalá uno siempre respirara así, pero por lo menos cuando uno está meditando es muy importante concentrarse en respirar bien también, porque eso nos da mayor oxigenación, mejor metabolismo, mayor energía cerebral, mayor control y mayor calma, ¿sí? Mantenerse inmóvil, eso también es otra recomendación de respiración, de ejercicio de meditación básica. El mantenerse inmóvil es como jugar estatua, hablando pues coloquialmente, quedarse absolutamente quieto, y la intención es aquieto mi cuerpo, por ende aquieto mi mente y mis emociones, ¿sí? Y al lograr aquietar mi cuerpo, mi mente y mis emociones, lógicamente voy a empezar a tener todos los beneficios que se obtienen de una buena meditación, de una práctica meditativa. Los ojos cerrados suavemente. Nosotros los occidentales especialmente somos muy visuales, o sea, nos concentramos mucho
como en todo lo que aparezca en el ambiente y utilizamos muchísimo la vista, generalmente la corteza visual de nosotros, todos los seres humanos, en especial los occidentales, es hipertrofiada porque la vista y todo lo que entra por los ojos, pues digámoslo así, es lo que, como que lo que más nos estimula. Entonces justamente en meditación básica se sugiere cerrar los ojos, aunque hay ejercicios de meditación con ojos abiertos, semiabiertos, semicerrados y cerrados. En meditación básica, y en especial para nosotros los occidentales, se recomienda cerrar los ojos, porque al cerrar los ojos de alguna manera estamos desconectando tanto estímulo y, digámoslo así, el ambiente hiperestimulado en el que vivimos, y nos estamos centrando más en nosotros mismos, o aprendiéndonos a autoobservar y a ir hacia adentro, que es un poco la idea o uno de los grandes objetivos de la meditación. Y la mente fluida, ¿qué hacemos con todo lo que viene a nuestro campo mental? ¿Qué hacemos con los pensamientos, las emociones, los recuerdos, hablando coloquialmente, las pendejadas que pasan por nuestra mente? Dicen muchos de los maestros de meditación, dicen que nuestra mente es como un miquito tití, ese miquito chiquitico que en un minuto se para, se sienta, se araña, pelea, orina, come, duerme, llora, grita, aúlla, no está quieto un segundo. Nuestra mente parece mucho a eso, es un miquito tití, y de la mano de nuestra mente van nuestras emociones y nuestros pensamientos. Es como un miquito tití, ¿cierto? Y literalmente parecido a lo que se registra en un electroencefalograma, un montón de ondas, muchas veces en desorden y de diferentes tamaños, casi simultáneas o con altísima velocidad. Así es nuestra mente. Entonces, la meditación justamente es para tratar de ponerle un poquito de freno mental a eso, pero dicho sea de paso, los objetivos centrales de la meditación no son poner la mente en blanco, como mucha gente piensa, o alguna gente que de pronto no ha profundizado mucho. No, la meditación en su objetivo general no es poner la mente en blanco. Partamos de una base. Poner la mente realmente en blanco, o sea, como el vacío mental, es prácticamente imposible. De pronto se logra después de muchos años con algunas técnicas muy especiales, y no es el objetivo central de ninguna meditación. El objetivo central es calmar la mente. Calmar quiere decir desacelerar la mente, o sea, lograr tener menos pensamientos y emociones basura y recuerdos basura, pero no necesariamente llegar a cero. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos pensamientos y emociones, que es como un río caudaloso que se mantiene en nuestra mente o nuestra conciencia? Pues la mnemotecnia es dejar la mente fluida en esta técnica básica de meditación. Simplemente como dejar que todo lo que venga a mi campo mental, pensamientos, recuerdos, emociones, tanto positivos como negativos, buenos, regulares, malos, que vengan, que produzcan lo que vaya a producir, pero que después fluyan, después se vayan. Dejarlo fluir. Dicho de otra manera, volverse como un observador desapasionado de los propios pensamientos y emociones, como si estuviéramos en el estadio, pero en uno de los palcos de esos altos que tiene ventana y todo eso. Yo estoy en el palco, o sea, mis pensamientos y emociones serían las tribunas, la cancha, los jugadores, el balón, pero yo estoy en mi palco tranquilo, tomando agüita y observando relajado todo el espectáculo, digámoslo así. Eso más o menos es la mente que se sugiere, o la actitud mental que se sugiere en esta técnica de meditación, volverse con un observador desapasionado de todo lo que venga a mi campo mental, sin retener ningún pensamiento ni emoción, sin quedarme dándole vuelta al mismo pensamiento de emoción, pero también sin reprimir ningún pensamiento de emoción. O sea, qué pereza pensar en eso, no va a pensar en eso, me voy a enfocar en no pensar en eso, no. Simplemente dejar que cualquier cosa que quiera venir a mi campo mental, nuevamente que venga, que produzca lo que vaya a producir y que después simplemente se vaya. Vamos a hacer entonces como una práctica. Esta es una foto nuevamente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos son los indígenas Kogi, que son algunos dentro de las 10 culturas que hay en el mundo que sostienen el chamanismo antiguo y la sabiduría antigua chamánica. Están las culturas Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Todavía en el siglo XXI todavía la tradición chamánica existe. Todavía cuando un niño nace, el mamo o el chamán de la sierra lo adivina, y adivina su placenta y adivina si va a ser chamán o no. Y a los 3, 4 años lo sacan de su casa y lo empiezan a entrenar como chamán, ¿cierto? Y ellos también practican mucho la meditación y la respiración, ¿cierto? Muy diferente a lo que nos dijeron alguna vez, que los indígenas simplemente eran mentes primitivas que solamente sabían de sobrevivir y ya no. Ellos tienen sabiduría antigua, milenaria, muy importante. Lo digo porque yo hice
parte de mi rural en la Sierra Nevada de Santa Marta, entonces yo tengo y tuve una relación profunda con ellos, entonces yo sé de lo que les estoy diciendo. Vamos a hacer la práctica simplemente, cada uno, ¿cierto? Rápidamente, porque como les decía ahorita o desde el principio en toda la conferencia, lo más importante en estas prácticas, como su nombre lo dice, es practicarlo, o sea, es hacerlo. Yo puedo leerme 10 enciclopedias de meditación, pero no practico meditación, yo no tengo ni idea qué es meditación, parecido como al fútbol. Me leo 10 enciclopedias de fútbol, pero nunca me meto a una cancha ni toco un balón, yo no tengo ni idea de qué es el fútbol, pues puedo hablar teóricamente muchas cosas, pero realmente no sé qué es. Es mucho más importante la práctica que la teoría. Entonces, rápidamente, aquí mismo lo vamos a hacer. Posición corporal cómoda y simétrica. Entonces se recomienda, por ejemplo, las rodillas abiertas al ancho de los hombros, los pies asentados completamente en el suelo, pero paralelos, ¿sí? Todo esto para alinear la columna, como les digo, lograr una posición fisiológica, las manos una al frente de la otra como en el regazo, la espalda recta, hombros rectos pero relajados, o sea, no es hacer esto, pero tampoco es hacer esto, ¿cierto? Ni irme para un lado ni para el otro, sino, ¿cierto? Sino central, ¿sí? Espalda recta sin espaldar, rodillas abiertas al ancho de los hombros, las manos pueden ser una al frente de la otra como en el regazo, la nariz por la línea media del ombligo, la línea media del cuerpo, boca cerrada, lengua en el paladar, ahí utilizamos la respiración de ahorita, pero ya la introducimos en meditación y simplemente empezamos a respirar. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿en qué tengo que pensar? Yo no soy capaz de concentrarme en nada, yo me desespero. No, simplemente si tiene que concentrarse en algo y le cuesta en principio dejar su mente fluida, concéntrese en la respiración, concéntrese en la respiración y en la postura. Y no luche, sino déjese llevar, ¿sí? Dicen que es mente fluida, una buena metáfora es que la actitud mental correcta en esta meditación básica es ser como el agua del río o la cascada, que siempre fluye, siempre se adapta, se deja llevar. La manera como el río se mantiene limpio es por su eterno fluir. Esta meditación es una invitación a mantener la mente limpia y las emociones limpias, dejándolas fluir, sin retenerlas y sin reprimirlas, o sea, sin luchar, dejarlo fluir. Ponemos la postura y lo voy a hacer inicialmente, voy a empezar a hacerlo para que la idea es que todos lo hagamos, nos concentramos en respirar, y simplemente nos dejamos llevar. Vamos a hacerlo 3 minuticos. Bueno, si ustedes hicieron el ejercicio, como lo acabo de hacer yo, solamente en 3 minuticos alcanza uno a
sentir mayor relajación. Uno aparentemente está relajado, pero una primera cosa que yo observo cuando hago ejercicios de meditación es que yo aparentemente estoy relajado, pero empiezo con los hombros más o menos como así como los observan. Cuando voy meditando, los hombros se van soltando y se van relajando, y entonces empiezo a observar que aparentemente estaba relajado, pero realmente no tanto. Empiezo a tener más calma, más paz, más pausa, menos pensamientos y emociones basura. Uno mantiene en la mente entre 50 a 100 pensamientos y emociones basura. ¿Qué son pensamientos y emociones basura? Pensamientos y emociones que no son prácticos y que no nos sirven para absolutamente nada importante en el momento. Por ejemplo, si estoy pensando ahorita que tengo hambre, que habrá de almuerzo, que si me va a coger la tarde, que si habrá mucho taco en la ciudad, ¿eso de qué me sirve en este momento? Yo estoy aquí ahora dando una conferencia frente, digamos, a ustedes. ¿De qué me sirve pensar en eso? Es un pensamiento de emoción basura. En el momento en que ya me toque coger un taxi o el carro y coger una vía, ahí sí me debo concentrar y enfocar en el taco, en la vía. Ahí sí es útil, pero en este momento no me sirve de nada. En el momento en que me siente a almorzar, ahí sí me sirve pensar qué quiero, qué tanta hambre tengo, cómo me alimento sanamente, pero en este momento pensar en eso es emoción y pensamiento basura. Si estoy pensando de cómo le hablé de feo ayer a mi mamá y que mi mamá debe estar enojada conmigo, en este momento ¿de qué me sirve eso? Es un pensamiento de emoción basura, etcétera. ¿Cierto? Entonces uno empieza muchas veces a meditar con 50, 100 pensamientos, emociones basura, y si hace un buen ejercicio, cuando termina todavía por ahí con 20 pensamientos, emociones basura, pero ya no son 100. Ya me libré de 80 cosas que me estaban cargando, que me estaban ocupando espacio mental, campo mental, gastando energía sin necesidad, ¿cierto? Entonces es una práctica muy importante, muy recomendada y que está muy al alcance de todos nosotros. Volvemos, digamos, hablamos nuevamente de Kierkegaard, el filósofo danés, humanista. Le está diciendo a todos los seres humanos: deja de escuchar todas las voces de este mundo finito, escucha el silencio en todo su temor y temblor. El temor y temblor es uno de los libros, o tal vez el libro principal o el ensayo principal de Kierkegaard. Y la voz vendrá, y con ella la fuerza y la valentía para obedecer las exigencias íntimas individuales de la visión personal del bien. Kierkegaard decía en alguna entrevista que le hicieron, eso está en algunos de los escritos de la biografía e historia de él, decía que una vez le preguntaron, él murió relativamente joven, creo que antes de los 45, si mal no estoy, hacia el final de su vida le preguntaron, maestro, profesor, porque era profesor universitario, ¿usted qué nos recomienda para este mundo tan convulsionado, tan lleno de estímulos, de tanto estrés? Y eso fue hace 200 años. Parece que lo habían preguntado esta mañana, ahorita con la pandemia, las cuarentenas y demás. Y él dijo: si me han preguntado como si yo fuera un médico, un sanador, un psiquiatra, que les recomiende algo para que estén mejor o para sanarse. Si ustedes me recomiendan algo, yo les voy a recomendar que creen silencio en sus vidas. Generen espacios de silencio, generen momentos de silencio, porque en tanto ruido emocional y mental no podemos escuchar nada, en especial no nos podemos escuchar ni a nosotros mismos. Como él decía, no podemos escuchar nuestra propia voz, y si no nos escuchamos eso, nuestra propia guía, nuestra propia esencia, nuestra propia voz, estamos perdidos. Y a partir de ahí, apague y vámonos. Muchísimas gracias. Dentro de las bibliografías que les recomiendo, digamos, hay muchos textos de mindfulness. Una guía práctica del Zen de Taichen de Shimaru es un monje zen que hizo sus prácticas como más importantes, más centrales en París, y trabajó incluso con equipos de neurocientíficos en los años 80. Él ya murió, pero dejó ese texto básico. La meditación paso a paso del Dalai Lama, medicina ayurveda y prácticas de yoga y pranayamas, también hay muchos textos de esos. El secreto de la flor de oro, que es un libro hecho en conjunto de dos grandes sabios de nuestra humanidad, que es Carl Jung y Richard Wilhelm. Richard Wilhelm era un alemán que se volvió filólogo y después maestro taoísta, y vivió muchos años en China y conoció mucho el taoísmo, y salió con Carl Jung, el psiquiatra, y entre los dos crearon el secreto de la flor de oro, que el secreto de la flor de oro es cómo logramos, como el secreto de la inmortalidad y la salud, digamos, perenne o constante durante muchos años. Yo lo leí con mucho interés, pensando que de pronto iba a hablar de
inicialmente de oro, después que iba a hablar de algún tema de sabiduría, y básicamente el texto, lo más central, el secreto de la flor de oro, es una técnica de respiración, de cómo aprender a respirar en silencio, ¿cierto? Pases mágicos de Carlos Castañeda, otros Temor y temblor de Soren Kierkegaard y algunas definiciones de Wikipedia, ¿cierto? Infinitas gracias por la atención y por todo el apoyo, y espero que todo esto más que les pueda servir mucho, les pueda aportar a ustedes y a sus pacientes para que ustedes lo puedan sugerir libremente a sus pacientes. Es muy importante que ustedes los practiquen, se los sugiero, porque primero van a ver los beneficios y segundo les van a poder hablar con autoridad a los pacientes y a practicar meditación por donde sea, por donde se pueda. Como les digo, la meditación es muy similar al ejercicio físico, con otros desarrollos, porque el ejercicio físico es muy orientado hacia el cuerpo y hacia el metabolismo. La meditación y la respiración es muy orientado hacia la mente y las emociones, que de alguna manera son el gran problema del mundo moderno, y por eso este diplomado y por eso todos esos entrenamientos. Muchas gracias a todos.